Y continuando con las 21 cualidades indispensables de un líder, el día de hoy vamos a hablar de uno de los elementos más importantes en este proceso, no solamente de comprometernos, sino de hacer las cosas con las que nos comprometemos. Y es precisamente el compromiso, una de esas características fundamentales que hay que desarrollar cotidianamente como líderes en nuestra cotidianidad, no solamente en los ámbitos personales, profesionales, sino en todas las áreas de nuestra vida, teniendo muchísima atención y muchísimo cuidado de cada uno de los detalles para hacerlo de la mejor manera y pudiéndonos, pues obviamente, dedicar a lo que efectivamente hemos planteado. Pues me acompaña, como siempre, Juanse y Lucho en este proceso. Y para empezar, Lucho, ¿qué frase te gustaría a ti resaltar de esta primera parte del compromiso? Yo diría que el compromiso separa a los hacedores de los soñadores. Así es súper importante que tengamos presente eso que acaba de mencionar Lucho, porque quizá la mayoría de las personas viven en un tema de que desean mejorar su situación económica, financiera, sus labores, tener casa, carro, beca, y pues básicamente se quedan en los sueños, porque cuando tienen que empezar a actuar y a realizar cierto tipo de elementos que les permitan alcanzarlas, pues efectivamente no está el nivel de compromiso que se requiere para poder lograrlo. Y en ese sentido, hijo, ¿a ti qué te gustaría resaltar en esta primera parte frente al compromiso? Bueno, es que la gente no sigue a un líder que no tiene compromiso. Sí, y no solamente entonces es importante tenerlo en cuenta cuando nos vamos a comprometer con algo para poder alcanzarlo, sino si estamos en una posición de liderazgo para poder efectivamente guiar y para poder, digamos que, orientar a las personas con las que estamos trabajando. En ese sentido, va a ser siempre muy importante que estemos identificando cuáles son como esas grietas o cuáles son como esos elementos que podemos ir mejorando frente a nuestro compromiso y lo que podemos ir haciendo cotidianamente. ¿Qué más te gustaría resaltar, Lucho, hasta esta parte? Resaltar que el compromiso puede mostrarse en un amplio rango de aspectos. Así es. Entonces el compromiso no solamente lo muestro en el tema académico o en el tema de las relaciones o en el tema del trabajo, sino que en todos los ámbitos puedo claramente evidenciar cuál es el nivel de compromiso que tengo. Y en tu caso, hijo, ¿cuál te gustaría a ti resaltar? Bueno, es que el compromiso es más con nosotros que con las demás personas. Así es súper importante que lo tengamos presente porque muchas veces pensamos que comprometernos implica cumplirle a alguien más y el comprometernos pues es básicamente un tema de coherencia y congruencia y de respeto por lo que precisamente nosotros estamos planteando. Y es súper importante verlo porque cuando algo que veíamos en el video, pues recuerdan, nos dice que quien hace lo mejor en su tiempo es alguien que está preparado para vivir en cualquier época o en cualquier momento, ¿cierto? Porque siempre está dando su mayor esfuerzo. En ese orden de idea, ¿qué frase, Lucho, te gustaría nuevamente resaltar ahí frente a lo que estamos hablando? Principalmente que la gente primero acepta a un líder y después acepta su visión. Así es, así es. Y es súper importante, ya también lo habíamos visto en el tema del carácter, ¿cierto? O sea, cuando tienes un buen carácter y cuando eres coherente y congruente con él, las personas primero te aceptan a ti y posteriormente aceptan tu visión o tus objetivos. En ese caso, hijo, ¿tú qué quieres resaltar? Que por ejemplo una vez le preguntaron a Miguel Ángel cuando pintaba el techo de la Capilla Sixtina que por qué se preocupaba tanto por una esquina que nadie vería y él respondió porque Dios la verá. Y creo que es súper importante lo que hay tras esa frase, ¿cierto? Porque no estamos solamente haciendo las cosas supuestamente comprometidos cuando la gente nos ve, sino que las hacemos realmente con compromiso, así alguien nos vea o alguien no nos vea, porque estamos comprometidos con nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños y lo que hemos dicho que vamos a realizar. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué tipo de elementos genera el compromiso, Lucho? El compromiso nos da fuerza. Así es. Entonces el compromiso nos da fuerza y nos impulsa, porque en la medida en que cada vez nos comprometemos más, pues seguimos avanzando en lo que efectivamente nos hemos planteado. De esa misma manera, pues el compromiso es diferente para cada una de las personas.
Es diferente el compromiso que tiene Lucho terminando décimo, al compromiso que tiene Juanse terminando séptimo, al compromiso que tiene Adrián en su trabajo, al compromiso que tiene un deportista. Y a pesar de que es diferente para todas las personas, está orientado a lo mismo, está orientado a alcanzar, a lograr o a tener cierto tipo de elementos que consideramos como valiosos, como relevantes o como importantes para nuestro momento de vida. En ese orden de ideas, Juanchis, ¿qué genera el compromiso en las personas? Bueno, el verdadero compromiso nos atrae y nos inspira. Así es. Cuando estamos con alguien que es comprometido o nosotros somos esa persona comprometida, lo que hacemos es atraer a otras personas e inspirar a otros para que sigan con sus procesos y sus actividades. Vamos entonces a identificar cuáles son como esas, como la naturaleza del compromiso. ¿Y cuál sería como el primer elemento en ese proceso de identificar la naturaleza del compromiso, Lucho? Principalmente el compromiso empieza desde el corazón. Así es. Y es súper importante tenerlo presente porque no esperamos a que algo suceda para comprometernos, sino que nos comprometemos antes, en el momento de dar nuestra palabra, en el momento de establecer los objetivos, en el momento de definir la meta y empezamos a trabajar para poder lograrlo, ¿cierto? ¿Cuál sería el segundo elemento, hijo, frente a esa naturaleza del compromiso? Bueno, que el compromiso se prueba con nuestras acciones. Y recuerdan el ejemplo que nos colocaron del político que se estaba posesionando y que decía que le agradecía a 424 personas por haberle prometido que iban a votar, que le agradecía a 316 personas por haberle asegurado que votaron, que le agradecía a las 47 que efectivamente habían ido a votar y le agradecía a las 27 que efectivamente votaron por él. Y muchas veces nos vamos a encontrar en esta circunstancia, ¿cierto? En donde la gente va a decir, ay, sí, yo voy a hacer esto, ay, sí, yo te voy a llamar, ay, sí, nos vemos la próxima semana, ay, sí, tenemos que avanzar en esto, ay, tomémonos un café, ¿cierto? Pero del dicho al hecho como tal, hay un trecho supremamente inmenso y el compromiso se comprueba, es precisamente como tú acabas de decir, hijo, con las acciones concretas, específicas, que nos permiten pues avanzar con cada uno de los elementos. ¿Cuál sería entonces la tercera característica en cuanto a la naturaleza del compromiso, Lucho? Esta es la cereza del pastel y es que el compromiso abre la puerta del logro. En ese proceso es súper importante entender que en la medida en que nosotros fortalecemos nuestro compromiso, lo que hacemos es que desarrollamos herramientas y desarrollamos actitudes y desarrollamos hábitos que van derrotando o van tumbando la resistencia, los miedos, los temores, las dificultades, porque se vuelve como en una inercia, ¿cierto? Va tomando fuerza, va tomando fuerza, va tomando fuerza y empezamos a hacer cierto tipo de cosas que en algún momento sentíamos que nos daban temor o que nos daban angustia. En ese orden de ideas, entonces, pues básicamente existen 4 tipos de personas frente al compromiso. ¿Cuál sería el primer tipo de persona, Juanchis? Bueno, los que no tienen objetivos y no se comprometen. Así es. ¿Cuál sería el segundo tipo de personas, Lucho? Los que no saben si pueden alcanzar su objetivo, por lo que tienen miedo de lograrlo. Excelente. ¿Cuál sería el tercer tipo de personas, hijo? Los que empiezan y se comprometen, pero cuando todo se torna difícil, para. Sí. Ahí me están resonando como las 2 últimas en algunas áreas de mi vida. ¿Y cuál sería el cuarto tipo de personas, Lucho, que podemos encontrar? Los que fijaron metas, se comprometieron con ellas y pagaron el precio por lograrlas. Así es, ¿cierto? Entonces vemos como los 3 primeros, unos no tienen metas y por ende no se comprometen, otros tienen temor de poder lograr las cosas y por ende pues tampoco asumen retos. Quienes empiezan a trabajar en algo y se bajan del puente o se bajan del barco o de la actividad, apenas se les presenta el primer reto. Y pues en última las personas que plantean la meta, empiezan a trabajar, pagan el precio, lo hacen de una forma disciplinada hasta que logran los elementos. Es súper importante que estemos observando e identificando cuál de estos 4 tipos de personalidad
se acerca más a nuestro comportamiento, y no para castigarnos o para juzgarnos, sino para observar y para poder identificar qué tipo de elementos es en los que debo trabajar para poder mejorar no solamente mis resultados, sino también las relaciones y las interacciones que tengo con las personas. En ese tipo de procesos, entonces, ¿qué tipo de preguntas podría hacerme para identificar cómo estoy yo frente al compromiso? ¿Cuál sería la primera pregunta que me podría hacer, Juanchis? Bueno, la primera es si has estado alcanzando tus objetivos. Entonces es súper importante que si yo digo ser comprometido, la mejor forma de medirlo son los resultados, ¿sí? ¿Cuál sería la segunda pregunta que me ayudaría a identificar cuál es mi estado frente al compromiso, Lucho? ¿Estás logrando todo lo que crees que puedes lograr? Y esa creo que también es súper interesante mirarla, no solamente porque alcancemos como lo promedio, sino si tenemos sueños o metas que son mucho más ambiciosas y más grandes, si también las estamos alcanzando y si también estamos empezando a trabajar para poder lograrlas. ¿Y cuál sería entonces, hijo, la tercera pregunta que nos sirve en ese proceso de autodiagnóstico? Bueno, la última es si la gente cree en ti y te sigue fascinando. Y ahí es súper importante seguir viendo no solamente el compromiso, sino también ver el carisma que tenemos, el carácter que tenemos, porque en la medida en que vamos avanzando en nuestro trabajo, en el liderazgo, y vamos empezando a trabajar y a hacer cosas con otros, pues se van conjugando los elementos y no solamente es el compromiso, sino que empieza a ser importante ser carismático para atraer a otras personas y se vuelve importante también el carácter para respetar lo que nos comprometemos y hacerlo para poder pues como ser coherentes y congruentes. En ese sentido, entonces, si fuésemos a identificar cuál es nuestro nivel de compromiso, ¿cierto? Porque ahorita estábamos identificando algunos elementos que nos permiten saber qué resultados tenemos en el compromiso, pero si ahora fuésemos a mirar con qué es que realmente estamos comprometidos, ¿qué sería lo primero que tendríamos que evaluar, Lucho? Medir tu nivel de compromiso revisando tu agenda y en qué gastas tu dinero. Y creo que es súper importante notarlo, ¿cierto? En el sentido de que siempre hay resultados, ¿cierto? Absolutamente siempre obtenemos algún nivel de resultados. Que nos gusten o no nos gusten es otra cosa, pero es importante que identifiquemos, si yo digo que estoy comprometido con algo, pues bueno, voy a ir a mirar mi agenda, voy a ir a mirar qué tiempo le estoy dedicando. Voy a ir a mirar qué recursos estoy invirtiendo, voy a mirar con qué tipo de personas estoy compartiendo, voy a mirar en qué tipo de escenarios estoy participando y eso me va a dar un poco de respuesta si yo digo, no, es que para mí es súper importante cuidar mi salud física y resulta que no hago ejercicio, no me alimento saludable, estoy en espacios en donde cierto tipo de hábitos como el alcohol, el cigarrillo y otro tipo de actitudes son las cotidianas, pues no tiene nada que ver lo que digo con lo que efectivamente estoy haciendo. Entonces, ese es uno de los primeros alarmas como para poder tener ahí presente. ¿Cuál sería la segunda, hijo, para poder estar, digamos que, en un mayor nivel de conciencia frente a lo que digo y a lo que hago? Bueno, asegúrate de saber por qué estarías dispuesto a morir, independientemente de las dificultades. Y parece fuerte la expresión, ¿cierto?, de estar dispuesto a morir, pero como estamos hablando de compromiso, como estamos hablando de pagar el precio, como estamos hablando de salirnos de nuestra zona de comodidad, como estamos hablando de esforzarnos, entonces eso básicamente va a requerir que tengamos mucha claridad y tengamos muchísimo enfoque de a qué es lo que efectivamente estamos comprometidos y estamos realmente apasionados para poderle dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía, nuestra atención y nuestros elementos, ¿cierto? Para poder lograrlo. En ese orden de ideas, pues, no sé, me gustaría que, pues, ¿cuál crees tú, Lucho, que podría ser una herramienta que nos ayudara en ese proceso cuando tenemos claro que algo nos importa, pero aún tenemos algunas dudas? ¿Qué crees que nos podría ayudar? Usar el método de Edison. Sí, ¿cuál es ese método? Cuéntanos. Bueno, ese método principalmente se basa en decir lo que estamos tratando de lograr públicamente, para que esa presión social nos lleve a lograrlo. Así es. Y es súper interesante ver cómo el hecho de contar la meta que tenemos, el sueño que tenemos o lo que estamos buscando,
Si no podemos comprometernos autónomamente, pues podemos buscar el apalancamiento social para que las personas, quienes están cerca, nos estén diciendo, venga, usted no dijo que iba a hacer tal cosa, venga, usted no se había comprometido con tal elemento, y que eso de alguna forma nos apalanque y nos ayude para poder lograrlo. Para ir finalizando entonces, ¿qué frase te gustaría, Juanse, resaltar en torno al tema del compromiso? Bueno, que el compromiso nos da nueva fuerza y motivación para lograr las metas que nos planteamos. Así es. El compromiso, en la medida en que va tomando inercia, en la medida en que va creciendo ese nivel de compromiso, se convierte en una fuerte, como tú dices, de fuerza y energía para seguir avanzando. ¿Y tú, Lucho? El problema nace en el nivel de compromiso. Así es súper importante tenerlo presente porque así como la mayoría de los elementos y de las habilidades o de las capacidades que tenemos las personas, tienen niveles. Y quizá el principal problema que tienes para alcanzar tus resultados o tus metas o tus objetivos, pues no es que no haya compromiso, sino que el nivel que tienes es demasiado pequeño para poder hacer lo que requieres en el momento en el que requieres, con la intensidad que requieres, durante la cantidad de tiempo que es necesario. En ese orden de ideas, si pudiéramos identificarnos con algunas de las personalidades que habla sobre el compromiso, Lucho, ¿con qué personalidad del compromiso te identificas? Yo me identifico con la tercera, la cual nos dice, los que empiezan a caminar hacia un objetivo, pero se rinden cuando la situación se pone difícil. Perfecto. ¿Y con qué te gustaría comprometerte para pasar de ese tercer nivel a otro elemento? A seguir el camino hasta el final sin importar los obstáculos. Qué bien, qué bien. ¿Y tu hijo? ¿Con qué personalidad de esas te identificas? Bueno, yo creo que con la segunda, que nos dice que los que no saben si alcanzarán sus objetivos y por ello temen a comprometerse. Ya. ¿Y con qué te gustaría entonces empezar a comprometerte? Bueno, independientemente de qué tanto mío pueda llegar a tener, como a ir por mis objetivos y pues enfocarme más en ellos. Qué bien. Yo les confieso que yo tengo un poquito de las cuatro. Hay áreas en donde no tengo metas, entonces no me comprometo, ¿cierto? Hay áreas de mi vida en donde todavía me hace falta profundizar un poco más. Hay otras en donde yo no sé si lo pueda lograr, entonces me da susto también comprometerme y coincido contigo, hijo, que a veces pues eso nos puede suceder. Al igual también contigo, Lucho, hay momentos en los cuales empiezo a hacer cierto tipo de cosas y ante el primer fracaso, la primera frustración, la primera dificultad, abandono ese proceso y me parece interesante verlo. Pero también hay otras áreas en las cuales ya se ha empezado a instalar cada vez más el compromiso de comprometerme con algo, planearlo, empezar a ejecutarlo y hacer lo que sea necesario hacer hasta lograrlo. Entonces mi compromiso es empezar a identificar en qué áreas estoy en esos otros tres niveles para empezar a mejorar y para empezar a pagar ese precio, a madrugar más o a aprender más o a relacionarme con más personas o los elementos que sea necesario para poder, digamos que crecer intencionadamente y para poder mejorar mis resultados, mi productividad y pues obviamente lograr las metas que me planteo. Bueno, ha sido como siempre un gusto, un placer compartir con ustedes en este espacio. Les agradezco por sus reflexiones y por sus puntos de vista. Y bueno, nos vemos entonces en el siguiente capítulo donde abordaremos una de esas habilidades o características esenciales de los líderes. Un abrazo para los dos y nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao, gracias.